RadioTV.mx presenta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardecitas de martes. Hanna, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Horacio. ¿Y tú? Pues mira, contento con muchos temas, con este al calor de las campañas. Poco a poco se van tocando temas que tienen que ver con lo que nos interesa en este programa, ¿no? Con temas de planeación urbana, de desarrollo inmobiliario, de desarrollo de vivienda, con el sector financiero, con qué va a pasar con los créditos. Entonces, pues interesante. Y bueno, como en este contexto de las contiendas electorales, pues también contento porque hoy vamos a hablar de las elecciones que hay el día de mañana en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, que también es importante porque en este contexto los arquitectos cada vez debemos tener un papel más activo, más de estar incidiendo desde el momento en que se están haciendo los planteamientos en planeación, los planteamientos regulatorios, y no esperarnos después nada más hacer meros chillones de por qué no nos dan contratos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, y para platicar de eso, mi querida Hanna, tenemos como invitado a mi querido amigo Alfonso Penela. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, Horacio, gracias, buenas tardes. Oye, pues ya a punto, ¿no? Ya tú, a diferencia de otros, de ya sabes quién y ya sabes cuál y todo, y yo mero y todo aquello, tú ya cierras campaña, ya cerraste campaña la semana pasada. Ya está cerrada la campaña desde la semana pasada, del jueves cerramos, y mañana es el día de la elección. Mañana estaremos en el Colegio de Arquitectos recibiendo a todos los colegas que quieran ir a votar. Por nosotros esperamos. No, estoy seguro que sí, porque la verdad es que en este proceso, yo que estoy acostumbrado a dar seguimiento a lo que está pasando, vi que tuviste una campaña muy intensiva es que ahorita cada quien habla de campañas y habla de propuestas y sonamos a lo mismo, pero la realidad es que tuviste una campaña muy intensa, con muchas propuestas, con muchos planteamientos para lo que debiera ser un colegio de arquitectos que no sé si estés de acuerdo conmigo, que tiene que revitalizarse, tiene que agarrar fuerza, tiene que rejuvenecer, tiene que entender las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicarse y interactuar con la sociedad, y nuevas formas de comunicarse e interactuar con el gremio. Creo que tenemos que reinventar totalmente el Colegio de Arquitectos. El diagnóstico que hemos hecho es que tenemos un 88% de varones y solo un 12% de mujeres en el Colegio de Arquitectos, siendo que en eventos como el que hubo ayer en el Frontón México, que básicamente van estudiantes, podemos ver que el 80% son mujeres, las que están estudiando arquitectura y las que están recién egresando de arquitectura. El colegio no las ha podido captar, no ha sido capaz. Nuestro promedio de edad es de 69 años. De los socios vigentes, el 50% aproximadamente tiene más de 60 años, lo cual nos habla de un colegio ya con claros signos de envejecimiento que tenemos que renovar. He tenido 2 años para estar trabajando en la Vicepresidencia de Acción Financiera, que es donde todo pasa en el colegio, para poder diagnosticar y poder hacer un montón de propuestas que, si bien son muy ambiciosas, creo que son factibles, la mayoría logrando un buen equipo de trabajo. Ahora, estamos en un momento importante, porque después de muchos años ya vemos que el sector inmobiliario está muy pujante, con una solidez muy clara, que a lo mejor no es la misma hace 6 años. Hace 6 años había un buen desarrollo, pero no es con el mismo poder de que año tras año estamos escuchando de grandes números. Entonces el sector inmobiliario está bien. Los grandes proyectos, pues caramba, está el tema del aeropuerto, hay varios temas que llaman la atención, de que vienen muchas cosas importantes, y eso tiene mucho que ver evidentemente con la capacidad que tengamos como arquitectos de poder atender estas necesidades de la gente, ¿no? Hace 6 años el mercado inmobiliario estaba casi cooptado totalmente por la vivienda de interés social y sus 2 grandes actores, Infonavit, Foviste, y la banca como un actor importante. Yo creo que hoy está disperso. Hoy la vivienda de interés social ha bajado su relevancia dentro del sector inmobiliario, sin dejar de tener una relevancia importante, pero ya hay otros actores, como bien dice, hay proyectos inmobiliarios de reconversión de la ciudad muy importantes, y de las ciudades en general, no nada más de la Ciudad de México. Y creo que el Colegio de Arquitectos tiene mucho que decir, y el poder estar listos con un consejo directivo renovado antes de que lleguen los nuevos funcionarios de la Ciudad de México y los nuevos funcionarios a nivel federal, creo que nos da una ventaja para poder presentar proyectos atractivos, proyectos interesantes para mejorar nuestro quehacer todos los días.
Oye, y hay un tema que tenemos que trabajar mucho, ¿ves? ¿Cómo hacer para convivir con las nuevas autoridades? Que estamos viendo que ahorita, por ejemplo, en el caso específico de la Ciudad de México, se están agarrando a toallazos con temas que tienen que ver con planeación urbana, temas que tienen que ver, veíamos como aspectos que antes no veíamos tan a fondo, como la movilidad, están haciendo crisis. A ti que te tocó ser un agente que estuvo muy metido en el tema del temblor, también eso marca cómo debemos repensar, no solamente la profesión, yo creo que repensar la profesión parte de volver a entender qué significa la ciudad, qué significa la vivienda. Estamos viendo cosas nuevas, o sea, no es nomás de que lo diga la política pública de que las casas más cerca, estamos viendo que las casas deben ser más cerca. Y eso como que genera o nos obliga a pensar en ciudad, en país y en profesión. Sí, creo que estamos ante un reto interesante. Tenemos que densificar sí o sí nuestra ciudad, no tiene remedio. Las colonias más deseables hoy desde dentro del mercado inmobiliario son las colonias donde en las décadas de los 30, 40, 50 y todavía 60 se construyó muy bien con buenos proyectos arquitectónicos. Esta colonia de la Condesa es creo que el mejor ejemplo. Sin embargo, a partir del 76 parece que la arquitectura la dejamos un poquito de lado y para proyectos especializados. Y hoy, en el 2018, nos encontramos con que las instituciones públicas no tienen casa, viven rentando, con que la autoconstrucción nos ha ganado el camino a los arquitectos y con que tenemos que empezar a redensificar, no tiene remedio, pero pensando en la comodidad, pensando en la cercanía, pensando en los medios de transporte, en la movilidad, de otra manera. Tenemos que reinventar todas las circulaciones, todo el sistema circulatorio y digestivo de nuestra ciudad. El agua se nos va a acabar si no empezamos a reciclarla y a generar ciclos cerrados de agua, a generar nuestra propia electricidad. En fin, creo que estamos en el límite de empezar a repensar cómo vivimos absolutamente. Ahora, aquí en ese punto me parece muy relevante que como ciudadanos siempre nos quejamos de que los políticos hacen todo en el discurso y poco en los hechos. Y nos está pasando lo mismo. Sí. Estamos hablando de que la ciudad tiene que ser más incluyente, de que debemos pensar las ciudades para las mujeres, de que debemos ser más equitativos con esa cuestión de género que hoy está tan vigente. Sin embargo, tú lo estás diciendo, o sea, hay pocas mujeres en el colegio de arquitectos, la inclusión es muy relativa cuando el promedio de edad es inaceptable, es altísimo, considerando la cantidad de jóvenes que están egresando, que se están vinculando con las actividades, y que el colegio no puede ni perder esa sangre joven para actualizarse, y esa sangre joven debiera tener el cobijo de la experiencia de los que forman el colegio. Desde luego, yo creo que el Colegio de Arquitectos se quedó en un nicho de confort de quienes fueron nuestros maestros. Sí, claro. Nosotros somos los jóvenes del Colegio de Arquitectos. Sí. O ya peinamos canas o ya ni nos peinamos. Sí, sí, sí. No hemos sabido incluir a los jóvenes, a veces por miedo a perder el control del colegio, a lo mejor por no saber cómo comunicarnos con ellos. Yo creo que ahí es donde viene la reinvención. Tenemos que empezar a organizar eventos donde se hable de arquitectura, donde la arquitectura sea la protagonista. Y yo creo que pensar la arquitectura como protagonista a partir de las nuevas necesidades. Te decía, hoy en el discurso oímos hablar de los usos mixtos, hay que bombardear con nuevas formas de entender los usos mixtos. Oímos hablar de nuevas formas de vivir, hoy que vemos que esa familia para la que diseñábamos históricamente, de la familia tradicional de papá, mamá y 2 hijos, pues caramba, hoy vemos familias donde es un cuate solo, una niña sola, parejas que no quieren tener hijos. Tenemos creo que 26 tipos diferentes de familias en nuestro país, claro. Y cada una de ellas en los 7 diferentes estratos socioeconómicos. Entonces tenemos que repensar muchísimas cosas. Me cae gordo el término millennial. A mí también. Pero no podemos dejar de ver a esa generación de jóvenes que tienen otras ambiciones, que tienen otras perspectivas de la vida, otra forma de ver la vida. Ya no les interesa traer el coche de lujo, prefieren una bici y moverse poquito y moverse cerca y tener más comodidades. Tenemos que repensar la vivienda, tenemos que repensar los centros de trabajo. Y está pasando, sí está pasando, que el colegio no se haya subido en esa velocidad de vida. No, la vida nos rebasa. Es independiente de que la vida esté pasando. No, claro. Tenemos esos centros. Lo que tenemos que encontrar es cómo atraer ese talento joven a través quizá de los medios electrónicos, a través de las redes sociales, a través de los eventos multitudinarios de arquitectura. Y yo diría que de la multidisciplina.
Porque, por ejemplo, lo que nos cascabeleamos mucho los arquitectos es que hay veces que somos muy buenos arquitectos, y peor aún, somos grandes críticos de la arquitectura. Somos más críticos que hacedores, sí. Pero se nos olvida que de repente hay que saber un poquito de financiamiento para saber cómo producir los proyectos. Tenemos que entender de financiamiento para saber cómo es que nuestros clientes pueden comprar sus casas. Tocaste un punto clave. Yo soy evaluador desde hace muchísimos años. En el 92 me sedujo la profesión de evaluador y me dediqué a evaluador. Y como que siempre nos vieron en el colegio a los evaluadores como un mal necesario. Sí. El cuate que no sabe proyectar es evaluador. El cuate que no sabe proyectar es DRO. El cuate que no sabe proyectar es constructor. Y resulta que no es cierto. No, y el cuate que de plano ni eso, no sabe nada de nada, es el que está en el área hipotecaria de un banco. Por supuesto, y no es cierto. Resulta que tenemos que replantear que el arquitecto proyectista puro, pues somos todos. Claro. Y a partir de ahí nos hemos ido especializando y haciendo posgrados, y haciendo maestrías, y haciendo doctorados para ser mejores. Y tenemos que revalorar las diferentes facetas de la arquitectura. Yo acabo de descubrir, me confieso culpable, la fotografía arquitectónica, hace bien poquito. Es un nicho de trabajo bellísimo, casi sin explotar y sin ningún reconocimiento. Ese no la hizo y se dedicó a fotógrafo. ¡No! Ese cuate sí la hizo, entiende perfecto la arquitectura y es capaz de plasmarla, sí, claro, en una fotografía maravillosa. Puede ser un artista. Claro. Tenemos que darle oportunidad a los jóvenes que están trabajando con portafolios. Cuando tú y yo acabamos la carrera, no se usaba tener un portafolio. Hacías un currículum que era escrito y decías que le habías cambiado la chapa a la casa de tu abuelita y todas las obras que habías hecho. Hoy hacen unos portafolios maravillosos los muchachos, donde ya plantean las partes financieras, la parte constructiva, la parte de diseño, todo como una integración de multidisciplinas. ¿Sabes qué es lo que pasa? De que se ha abierto una brecha donde entre esa edad promedio del colegio de 60 y tantos años, los jóvenes, que mucho más abajo de esa edad, ya son los maestros. Claro. Entonces, la brecha ni siquiera está rota con los jóvenes que están egresando, está rota con los maestros. Sí, claro. Lo estamos perdiendo la perspectiva, porque a mí me han invitado varias veces, he tenido el gusto de que me inviten, a donde hacen concursos en ciertos semestres de arquitectura para ver proyectos, y yo las primeras veces que iba me daba mucha flojera porque se ve que construían sin la mínima idea de que era un presupuesto de construcción o un permiso de construcción o un reglamento, y las últimas veces que he ido ya hasta proyecto financiero les piden. Sí, claro. A mí ya me tocó dar esa materia en alguna universidad, proyectos financieros, proyectos económicos, y es maravilloso porque los muchachos empiezan a ver que no pueden construir lo que quieran, que una decisión mal tomada de me gusta más que son millones de pesos. Sí, claro. Y eso ya lo traen las nuevas generaciones, ya lo traen muy claro. Sí, ya no es el arquitecto artista, sino puede ser el artista, pero también tienes que ser. Es que hay que entender, y ya es filosofarlo un poco, y con el, porque muy seguro, espero que sea el próximo presidente del Colegio de Arquitectos, es medio perro ponerse a filosofar, pero es entender que la arquitectura, antes que otra, tiene que ser una ciencia útil. Por supuesto, tiene que ser construible. Claro. Si no está construido, decía el maestro Villagrán, no es arquitectura, es un muy bonito dibujo. Sí, hazlo escultura. Tiene que estar construido y tiene que ser útil. Sí, claro. Entonces, creo que hoy eso se está dando. El Colegio de Arquitectos tiene que nutrirse, tiene que ser omnipresente a través de las redes sociales y tiene que nutrirse de estos jóvenes. Y creo que el proyecto que hemos presentado con 11 propuestas, alguien me dijo, tiene que ser 10. Todo tiene que girar a través del 10. Pues este es 10 más 1. Son 11 propuestas. Son las que dieron. Porque son las que encontré que son indispensables para que el colegio no se muera mañana. ¿Las tienes? Sí. Vengan. Son un poquito largas, pero empieza precisamente por lo que hablamos. Tiempo. Es lo que estoy preguntando. Porque si andamos un poco cortos de tiempo, nos queda un minutito para un día. Si quieres, vamos viéndolas. Pero es la difusión digna del quehacer de los arquitectos, el que estamos haciendo. El colegio tiene que ser la plataforma de propuestas y filtros normativos y legislativos para la ciudad y para la federación. Si la normativa experta en construcción no pasa por el Colegio de Arquitectos, no nos va a servir. Nos vamos a estar quejando de ella dentro de unos minutos. Debe darse carácter protagonista y de preferencia obligatorio a que el proyecto arquitectónico surja de un concurso por el mejor proyecto, no por el mejor precio. Y eso parte de generar también un arancel factible. El colegio debe ser el promotor de esos concursos de proyecto en todos los ámbitos.
El colegio debe ser influyente, crítico y propositivo en los temas sociales y urbanísticos, en todo el desarrollo de la ciudad y todo este cambio que tenemos que darle a la ciudad. Tenemos que generar estatutos y contratos tanto con el gobierno como con nuestros clientes que permitan un sano desarrollo de la carrera. Y desde luego siempre estar buscando los beneficios económicos, laborales y la certeza y la calidad ética de nuestros agremiados, de los arquitectos colegiados. Para esto tenemos que crear una base de datos donde el señor de a pie que quiere mejorar su casa o hacer su casa, rápidamente encuentre el arquitecto que le pueda dar el servicio por costos, por tipo de proyecto, por cualquier consideración que tome en cuenta. Desde luego con programas de capacitación, que creo que son la gran ancla para atraer a los jóvenes al colegio, programas de capacitación en línea, donde no tengamos que movernos y atiborrar la ciudad de tráfico, sino que en la comodidad del despacho o de la casa podamos estudiar. En congruencia con los tiempos modernos. Es correcto, es correcto. Básicamente esas son las propuestas, me las eché muy sintetizadas. Muy bien, si les parece, en unos minutos más las estaremos tuiteando para que las tengan por ahí. Y por lo pronto, Hanna ya me estaba acá pellizcando. ¿Qué tenemos, Hanna? ¿Por qué me pellizcabas? Sí, vamos a ir a noticias, pero no sin antes recordarles a nuestra audiencia pues que visiten nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como @centrourbano o en Facebook como Portal Centro Urbano. Igual si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues para que nos lo escriban por ahí. Y vamos ahorita a noticias, vamos a ver lo mejor de la semana. Venga, vamos a verlas. Estas son las noticias. Creció industria de la construcción durante febrero. Al segundo mes de 2018, la producción industrial en México registró un incremento de 0.4% en términos reales, esto en comparación con enero. En tal sentido, la industria de la construcción alcanzó un incremento de 0.5%. De acuerdo con información difundida por el INEGI, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final fue la industria con mayor crecimiento, con 0.8%. Presentan proyecto para mejorar infraestructura mexicana. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción presentó el documento denominado Infraestructura Sostenible 2030, hacia una política de infraestructura para el crecimiento y el bienestar, el cual tiene el objetivo de impulsar un crecimiento económico sostenible de aproximadamente 5% al año. El documento, dijeron, sugiere una política pública de infraestructura con un enfoque integral, así como una visión de largo plazo para aumentar los niveles de inversión y mejorar la eficiencia y calidad de la infraestructura en México. AMPI con nueva sección en el Estado de México. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, informó que la organización cuenta con una sección más, AMPI Valle de Bravo, integrada por ciudadanos profesionales de esta actividad que buscará agrupar y posicionar ante las autoridades la actividad inmobiliaria, así como generar negocios formales y sanos entre personas. Infonavit e INSUS firmaron acuerdo. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable firmaron un convenio de colaboración. Con esto, los derechohabientes del Infonavit podrán realizar trámites a bajo costo y de manera sencilla ante el INSUS. Ambos organismos se comprometieron a implementar mecanismos para coadyuvar a los derechohabientes del instituto en la solución de problemáticas con terrenos. Convocan a la 15ª Bienal de Arquitectura Mexicana. La Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana lanzó la convocatoria para participar en la 15ª Bienal Nacional e Internacional de Arquitectura Mexicana 2018, cuyo objetivo será identificar las mejores obras arquitectónicas del país, así como las publicaciones, investigaciones y tesis. Podrán participar arquitectos mexicanos de manera individual o grupal. La fecha límite para registrar trabajos es el 20 de junio próximo. Con información de Janae Pacheco, reportó para Desde Centro Urbano, Edgar Rosas. Si quieres más información, visítanos en @centrourbano o en www.centrourbano.com.
¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor, De compras, en verde, desarrollos, decoración. ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. Muy bien, pues ya estamos de vuelta desde Centro Urbano y pues tengo en la línea a Carlos de la Garza, que es el presidente de Convives. Carlos. Asesor, De compras, No lo tengo en la línea, me parece. Se cortó. Ok, chécalo por favor y seguimos. Pues bueno, después de estar viendo las 11 propuestas de tu plataforma, pues me queda claro que sí hay una labor interesante que tendrás que ver porque ¿cuántos vicepresidentes se eligen además? Se van a elegir 3 vicepresidentes. Hay 9 candidatos. Va a estar muy divertido la competencia por los vicepresidentes. Es que además con ese promedio de edad, pues es evidentemente gente que lleva años en el gremio, ¿no? Sí, Entonces, sí. En realidad tenemos solo un candidato a vicepresidente de la nueva generación, podríamos decir. Y de la nueva generación quiere decir que todavía no cumple 40, pero bueno, pues bastante joven. bastante joven, sí. Sí. Sí, los demás ya rebasamos la línea del tostón. Y hay 2 damas compitiendo para la vicepresidencia. Muy bien. Pues si me permites, ya tenemos en la línea Claro. a Carlos de la Garza. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, Carlos. sí, Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, afortunadamente aquí, caminando. Carlos, pues viendo cómo está todo este tema de la producción de vivienda, porque veíamos que con este impulso que está teniendo el primer trimestre del año, pareciera ser que los números en lo que respecta a la vivienda, que es créditos tradicionales, Infonavit y Foviste, va muy bien. ¿Qué me puedes contar con respecto a lo que hacen ustedes, lo que hacen en Convives, que van fundamentalmente dirigidos al segmento de vivienda rural, en muchos casos con el apoyo del subsidio? Sí, mira, Horacio, te platico un poquito. Nosotros como industria, como sabes, vamos orientados a ese segmento. Afortunadamente, el primer trimestre arrancó bastante bien. Vemos que hay mucha disposición del gobierno federal y de los institutos de vivienda estatales en todos los estados de acelerar los programas, para de una manera muy grata te puedo decir que ha sido unos años más productivos en cuanto al arranque, ¿no? Nosotros normalmente empezamos a ver fluir proyectos como en los distintos estados, proyectos de autoproducción, normalmente a partir del mes de abril, ¿no? Porque normalmente se veían algunas modificaciones a las reglas de operación y algunos criterios de elegibilidad. Hoy lo que estamos viendo es que pues, las reglas continuaron, afortunadamente, y esto ha permitido que los proyectos pues, arranquen muy, muy rápidamente. Y estamos viendo pues, un avance significativo, ¿no? Bueno. Bueno. Carlos. Sí, Horacio, ¿me escuchas? Bueno. Carlos, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, Horacio, ¿me escuchas? Carlos, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. ¿Tú? Muy bien. Te decía, ahora, ¿tú cuál es tu perspectiva con respecto a todo esto? Evidentemente estamos hablando de un segmento que requiere mucho tipo de apoyos para poder caminar bien. ¿Cómo percibes lo que está pasando en materia de subsidio? Mira, en materia de subsidio estamos muy contentos. Como tú sabes, ya has participado en algunos eventos en conjunto con nosotros. El doctor Wolper este año hizo el compromiso y tiene la convicción de tratar de orientar siempre más del presupuesto, evidentemente como un porcentaje, no en valores nominales, a este segmento, ¿no? Entonces lo que vemos con muy buenos ojos es que claramente hay nuevos programas, hay mucho más apoyo, hay un enfoque y un foco en atender a la población de no afiliados, y eso pues nos tiene muy muy contentos. La verdad, lo vemos con muy buenos ojos eso. Y percibimos una convicción, ¿no?, del gobierno federal en seguir avanzando esos pasos, ¿no?
Pues no, Bueno, ahora- fíjense que tenemos algo de problemas en la llamada con Carlos de la Garza, pero bueno, nos estaba platicando Carlos, ojalá que podamos retomar la llamada. Y no sé qué programa tengamos además aquí en producción, que estoy oyendo doble. Estoy oyendo por un lado diferido y bueno, pero bueno, ¿qué te puedo decir, mi querido amigo? Bueno, estábamos platicando entonces de cómo viene con el tema con los presidentes además. Ahora, independientemente de todo, ¿tú cómo percibes el momento que está viviendo el país en cuanto a desarrollo urbano, que tiene que ver importante con esto? Porque el colegio también ha migrado de tener, los tiempos han cambiado. El colegio también de juntarnos para ver qué gasné tenía cada quien, o la calidad de los zapatos, Desde también luego. ya no son los mismos tiempos. No, desde luego, creo que cada vez es más propositivo y más inteligente la propuesta del colegio en la aplicabilidad diaria de esto. Y hoy tenemos la suerte que el presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República es expresidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, lo cual nos ha dado también una penetración interesante a nivel federal, y estamos estandarizando, por ejemplo, criterios de certificación tanto con la Asociación Internacional de Arquitectos como con la Federación de Colegios, lo cual nos va a permitir tener colegas más preparados y reconocer más el talento de estas nuevas generaciones que estamos integrando al colegio. Reconocer dentro de la especialización para ofrecer a la sociedad, que es nuestra obligación, una gama más amplia de profesionistas multidisciplinarios. Ahora, trabajos hace mucho. Yo hace unos cuantos días veía que el actual presidente del colegio, Félix Villaseñor, estaba reunido con los directores de las escuelas de arquitectura, lo cual es, yo creo que una de las partes fundamentales para vincular con los jóvenes. Sin embargo, ¿qué más habría que hacer? ¿Tú cómo entenderías? ¿Qué sería lo primero que hicieras como para decir, mi primer chamba es que traerme a todos los chavos que estaban en el Frontón México en este evento de arquitectura, que por lo menos la mitad se estén colegiados para fin de año? Sí, creo que esa es una de las metas. Sin embargo, para llegar a esa meta hay que pasar por procesos. Creo que el primer proceso tiene que ver con hacer convenios con estas empresas, con estas promotoras de los eventos masivos de arquitectura, para que se hagan conjuntamente con el colegio. Creo que podemos sumarles mucha experiencia y mucho prestigio, mucho hacer bien las cosas, más la experiencia que ellos tienen en el manejo de los jóvenes, se puede hacer mucho. El segundo es convenios con los grandes editores de revistas y de libros especializados de arquitectura, que muchos ya ni siquiera son gráficos, ¿no? ArcDaily es una maravilla lo que publica todos los días en las redes sociales. Tenemos desde luego que mantener el contacto e incrementar el contacto con las universidades. Hoy el contacto es a nivel los directores de las escuelas de arquitectura, con la directiva del Colegio de Arquitectos. No hemos logrado dar un paso hacia abajo para que el contacto sea del Colegio de Arquitectos, la directiva a todos los niveles, con los muchachos que están estudiando arquitectura a través de los concursos, a través de los grandes eventos. Ahorita en el Museo Maco hay una exposición de un concurso de arquitectura de la facultad maravilloso, que yo me enteré por una sobrina, no por el colegio. Ese tipo de comunicación la tenemos cortada, ¿no? Tenemos que restablecerla. Oye, y todo ese tipo de cosas, ¿cómo es que se da todo ese mundo, toda esa actividad en torno a la arquitectura, y que pareciera, a mí me queda claro que de repente un evento es como los conciertos, ¿no? Lo que se entera uno que van los jovencitos a los eventos musicales, pues a lo mejor no es lo mismo que se enteran ya las generaciones mayores. Pero ¿cómo es que se da todo este mundo en torno a la arquitectura, todas estas tendencias, hasta momentos de moda, vaya, hay temas de moda, arquitectos de moda, y qué pasa por alto en el colegio? No lo sé. Hoy, si no te vistes de negro, con una playera negra y un pantalón negro, y te sales así a la calle, y de preferencia unos tenis rojos, parece que no pasas por arquitecto. Aquí más en la Condesa. Sí. Pero sí tiene mucho que ver con modas, y tiene que ver con quitarnos el gasné, quitarnos el sombrero, y bajarnos a ver qué están haciendo los muchachos en las universidades, y traernos a los profesores de las universidades al colegio, porque también eso pasa. Ahora que he estado haciendo la campaña, de los aproximadamente 1,000 profesores que hay en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, creo que pueden votar 10. Muy bien. Entonces eso nos habla de muchas cosas. Pareciera que ahora sí tenemos mejor la conexión Muy con bien. Carlos de la Garza. Carlos, ¿cómo estás? Bien, Horacio, te pido una disculpa, pero como sabes, aquí con Vives nos dedicamos al área rural
y me agarras en la zona de San Luis Potosí con no muy buena cobertura. No te preocupes, no te preocupes. Pero Ahora, a tus órdenes. me estabas platicando todo lo que estaba pasando en torno a la producción de vivienda rural y veíamos también todo este contexto, porque lo que me queda claro, y es yo creo que el sentido fundamental de estar en contacto contigo, es que la estructura de la demanda se sigue necesitando muchísimas viviendas en el país y pareciera que a veces se nos olvida, y que ahora que se discute la nueva agenda de gobierno de los próximos gobiernos locales, en el caso de la Ciudad de México y de un montón de estados y un montón de municipios, y en el caso federal, pareciera que se nos olvida que si hay una necesidad de vivienda es porque no es por querer impulsar únicamente a los sectores productivos, sino porque la gente necesita esas viviendas por tendencias naturales demográficas, porque las casas se tienen que reciclar, porque las zonas enteras de las ciudades se tienen que reciclar. Vaya, es un tema complejo, donde si no se hacen casas, como que se atora el desarrollo del futuro, y más en las zonas que trabajan ustedes, que están en contacto con los segmentos económicamente más vulnerables. Sí, así es, Horacio. Sí, y como te comentaba, nosotros vemos el año arrancando muy bien, muy positivamente. Vemos, la verdad, un apoyo del gobierno federal. Para sorpresa nuestra, la verdad, los vemos muy enfocados, trabajando muy fuertes, en tratar de sacar este año adelante, y estamos muy optimistas, la verdad, ¿no? O sea, pensamos que el panorama político, si bien ha generado un poquito de incertidumbre, pues la verdad es que todos seguimos chambeándole y seguimos ahí tratando de atender esta demanda de los más pobres, ¿no? Afortunadamente se están dando las cosas, ¿no? Fíjate que un tema importante es que pareciera ser que todos coincidimos, y más en el momento de hablar de temas políticos, que el gran reto de México es abatir la desigualdad, y buena parte de la desigualdad está en que la gente, vaya, en lo que seguimos platicando desde tú, seguramente desde una zona rural, pero con tu celular y con todo aquello, hay muchísima gente que vive en comunidades rurales que no tienen acceso a servicios, que viven muy lejos de ciudades medias donde tengan acceso a servicios, que es muy posible que no tengan servicios financieros. Hay un problema de inclusión muy fuerte que tenemos que solucionar a través de vivienda y comunidad, ¿no? Sí, definitivamente, Horacio. Mira, como sabes, en Convives creemos mucho en este concepto que llamamos nosotros de inclusión integral social, ¿no? Para nosotros hacer una casa es pues el principio de hacer un hogar, y eso lo vemos como un detonador familiar siempre muy importante, ¿no? Estamos convencidos que eso tiene un impacto en los aspectos de formación de la familia, pero también de creación de un patrimonio que, utilizado adecuadamente, normalmente pues cambia vidas, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros en Convives no solo nos vemos como desarrolladores de vivienda, o como simplemente agentes económicos que aceleran el acceso a la vivienda, sino nos vemos como este ente que está conectando la necesidad con un deseo de desarrollo personal de estas familias, ¿no? Entonces, la verdad es que lo estamos viendo y poco a poco vemos que se va haciendo progreso. Estamos muy lejos, muy lejos de lo que se necesita. Ojalá esta reflexión que tú comentas, que dices, oye, todos estamos reflexionando sobre la desigualdad, pues nos lleve a tomar medidas un poquito más profundas y acelerar y a multiplicar los recursos, porque pues eso urge, ¿no? Ahí están esos mexicanos y hay que atender. ¿Y cómo multiplicaría los recursos? Ahora, si aquí en cabina estuviera junto a mí uno de los candidatos, ¿cómo multiplicar los recursos para atender la demanda de vivienda de los más pobres? Mira, definitivamente esto no puede ser un tema de subsidios y de fondeo gubernamental, ¿no? O sea, exclusivamente, ¿no? Ciertamente el fondeo gubernamental es un acelerador, es una necesidad y muchas veces es un habilitador indispensable para que los proyectos ocurran, ¿no? Pero si seguimos apostando a que ese es el único elemento detonador de esto, pues lo más probable es que fracasemos, ¿no? Porque pues no hay dinero que alcance. Entonces nosotros somos unos convencidos de que lo que hay que detonar es un crédito blando, hay que buscar fondeo blando y de alto riesgo, que lo liguemos al cumplimiento no solamente de metas de pagos, inclusive de metas de desarrollo personal y social, como pudieran ser metas de mantener a tus hijos en las escuelas, etcétera, ¿no? Entonces nosotros estamos justo por hacer un documento, espero que lo lancemos en el mes de mayo, de recomendaciones a los programas actuales, ¿no? Y mucho vendrá por ese lado de cómo dar acceso a este tipo de créditos que son detonadores importantes para la multiplicación del acceso a la vivienda, ¿no?
Sí, porque si estamos hablando de que la demanda a la vivienda estimada se sigue considerando 9 millones de viviendas, obviamente considerando viviendas nuevas, remodelaciones, ampliaciones, reciclamientos, una serie de temas, pero de esas 9 millones de demanda, pues evidentemente, nomás por estadística, más del 70% está en el segmento de menores ingresos. Así es, y además no solo eso, ese segmento nuestro crece 150,000 viviendas al año y difícilmente les hacemos más de 50,000 o 60,000 viviendas al año, ¿no? Entonces yo creo que es urgente parar el crecimiento del indicador de falta de vivienda para este segmento, y estoy seguro que si continuamos con los esfuerzos que están haciendo, se seguirá haciendo progreso y eventualmente vamos a llegar ahí. Muy bien. Carlos de la Garza, presidente de Convives, muchísimas gracias por tomar la llamada y estaremos en contacto. Un abrazo. Igual, ahora sí, un abrazo ahí. Pues ahí está, mi querido Alfonso. Vaya, incluso en el tema de la Ciudad de México, el reto importante, porque siempre pareciera que los arquitectos, todos trabajamos para la burbuja, ¿no? Qué bonita la movilidad de México con bicicletas, el Metrobús, aquí en la Condesa, ¿no? Qué padres camellones aquí en la Condesa, qué precioso está Reforma. ¿Cómo le hacemos? Y eso es algo que tenemos que pensar todos, arquitectos en soluciones arquitectónicas, financieros en soluciones financieras, para atender. En la Ciudad de México también hay una población rural, y hay población que sigue viviendo en asentamientos, en barrancas, en zonas de alto riesgo. ¿Cómo entenderías tú como arquitecto esos retos? Yo creo que, por lo pronto, uno de los proyectos del colegio tiene que ser tener una representación en cada una de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, porque cada una de las delegaciones tiene necesidades y tiene características muy, muy particulares. Y desde luego voltear a ver algo que yo he estado insistiendo cada vez que alguien me presta un micrófono, y es que la vivienda popular en la Ciudad de México, la vivienda de bajo costo, ya está construida. Está construida en la periferia de la ciudad y está construida casi siempre de manera irregular. Y el reto es regularizarla y volver esa construcción estratigráfica que empezaron los abuelos y después los hijos y después los nietos, y que no es de nadie, porque no tiene certeza jurídica, tiene que convertirse en un condominio familiar, y ese condominio familiar ya podrá ser vendible y podrá ser hipotecable, y a partir de ahí podrá empezar a regularizarse y a generarse nuevos sectores de ciudad, donde seguramente la ciudad tendrá que expropiar predios, porque se construyeron con una alta densificación mal planeada o sin planeación, y generar espacios públicos que son importantísimos, y generar espacio para el transporte público estructurado, y esto va a afectar esas zonas, pero creo que va a afectar para bien. Pero hay que empezar a hacerlo con los arquitectos que viven en estas zonas, en cada una de las zonas de la ciudad. Creo que es uno de los retos más complicados que tengo, el poder generar las 16 representaciones en las 16 nuevas alcaldías de la Ciudad de México. Salirnos de la burbuja. Muy bien. Tenemos, Hanna, ¿qué tenemos? Ahora vamos a más información, vamos a poner un poquito pausa a esta plática y vamos a ir a escuchar la entrevista con Joel Córdoba Espitia, director general del Instituto de Evaluación. Venga. Preocupados por la capacitación constante con la que debe contar la industria de la evaluación, se creó un grupo interdisciplinario de peritos evaluadores, maestros especialistas en evaluación y desarrolladores de vivienda, quienes se han dado a la tarea de aportar y compartir sus conocimientos para crear la comunidad de evaluación más grande de América Latina, el Instituto de Evaluación. De acuerdo con el director general, Joel Córdoba, en estos tiempos de globalización y cambio constante en los mercados nacionales e internacionales, las economías locales son el resultado de comportamiento de las operaciones y legislaciones mundiales. Para ello, el saber interpretar correctamente los mercados económicos es fundamental para la correcta aplicación de las técnicas en evaluación. El Instituto de Evaluación realmente es un portal, el cual creamos para dar capacitación en línea, ¿no? Lo hacemos a través de cursos y talleres en línea a evaluadores profesionales, corredores inmobiliarios, promotores de vivienda, inversionistas o a todos aquellos que necesiten dominar temas de evaluación. Actualmente somos la página líder en el mercado de la industria y estamos tratando de romper esquemas tradicionales. Joel Córdoba considera que la constante capacitación es de suma importancia, ya que permite la correcta interpretación de la evaluación. Mira, la evaluación es un proceso científico
que por medio de técnicas y metodologías se puede estimar el valor de un bien inmueble interpretando los factores del mercado inmobiliario en una fecha determinada y con características específicas, tomando en cuenta los factores físicos, económicos, sociales y políticos. Todo esto se vierte en un documento, el cual denominamos nosotros reporte de avalúo o el avalúo. Además, gracias al uso de las tecnologías que hoy en día existen, se puede eficientar el correcto valor de un bien, tomando en cuenta las condiciones físicas y urbanas del inmueble. Mira, básicamente las nuevas tecnologías nos llegan a eficientar el trabajo, ya que podemos tener imágenes más globales y comparativos y más certeros del mercado inmobiliario, el cual define prácticamente el valor del inmueble, tomando en cuenta obviamente las características físicas del mismo inmueble. Tener páginas de consulta para el cálculo de las tasas de capitalización, de inflación, estudios de mercado por zonas, mapas para el uso de georreferencia, todo esto nos ayuda para un mejor entendimiento del mercado. Google Earth, las páginas de los mismos inmobiliarios, las páginas de Infonavit, Conavi, los diseños con CAD, distanciómetros, el uso de drones y pues básicamente Internet son algunas de las herramientas que utilizamos nosotros día a día. Reportó para Desde Centro Urbano, Dinora Nava. Bueno, pues de regreso, y tengo en la línea a Octavio González, que es el presidente del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda. Octavio, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, con el gusto de saludarte, buenas tardes y saludo con mucho gusto a todo tu auditorio. Oye, pues tocando base aquí con todo lo que tiene que ver, con todos los buenos amigos que tienen que ver con esta producción de vivienda, en un momento importante porque como siempre tenemos una demanda importante que se está atendiendo de diferentes formas, hay un rezago que queda ahí que sobre todo que ustedes, que en los estados son los que padecen lo que es el reto en las comunidades. Ahora, ustedes, ¿cómo viven el momento que se está viviendo en materia de vivienda y qué pretenderían que se lograra en esta transición? ¿Cuáles serían las ideas que quisieran vender a quien vaya a llegar a gobernar estados, municipios y país? Considero, estimado Horacio, que todos los organismos estatales de vivienda, como tú bien lo sabes, sigue siendo un reto el poder atender a todas las personas no afiliadas, ¿sí? Creo que se está atendiendo, considero bien, a lo que son derechohabientes de Infonavit, de Fobiste, pero el gran segmento que tenemos nosotros en los estados es el de las personas no afiliadas. Creo que ese es un reto y a nosotros, a nombre de todos mis compañeros de Conorevi, sí me gustaría plantear precisamente a quienes aspiran a gobernar este país que estén con toda la información de cuál es la situación de la vivienda en la población en México, no únicamente en los que pueda atender, como ya lo comenté, los organismos oficiales, sino donde tenemos mayores necesidades en esa población y también, como tú bien lo sabes, la gente de bajos ingresos económicos, donde tenemos nosotros pobreza, para ver de qué forma se puede implementar esquemas de financiamiento, apoyos de subsidio, y que este sea también un trabajo de coordinación, de participación de los 3 órdenes de gobierno. Horacio. Sí, de acuerdo, porque además en este caso los institutos estatales de vivienda hacen un papel fundamental, porque a fin de cuentas terminan siendo la instancia local, porque a fin de cuentas las viviendas se pueden pensar en macro a nivel federal, pero todas las soluciones se hacen en el ámbito local y es fundamental lo que ustedes que están ahí dando la cara vayan interactuando con los alcaldes, vayan interactuando con las oficinas de obras públicas, con los desarrolladores locales, ¿no? Así es, como tú bien dices, la coordinación interinstitucional es muy importante. Es muy importante también donde se pueda generar vivienda digna, donde también se esté dando el ordenamiento territorial. Y como tú bien conoces, no más desarrollos alejados de los centros de población y que
no cuentan con los servicios básicos, el equipamiento o el transporte. Entonces yo considero que sí debe de ser un trabajo que integre a los 3 órdenes de gobierno, como tú bien lo dices, desde los proyectos que se puedan generar, pero sobre todo tomando en cuenta la parte más importante, la población, la gente. ¿Qué esquema le podemos nosotros ofrecer a la gente, sobre todo a la gente no afiliada, a la gente de bajos ingresos? Muy bien. Querido Octavio, pues muchísimas gracias por tomar la llamada. Me da mucho gusto estar en contacto contigo. Te lo agradezco. Y estás en Guadalajara, ya al frente del Instituto Estatal de Vivienda de Jalisco, pero quisiera que cuando vengas a México nos permitas platicar contigo de una forma más extensa. Así es, pues muchas gracias, Horacio, y te mando un fuerte abrazo y saludos a todo tu auditorio en la Ciudad de México. Igual, un muchas abrazo. Gracias. Es importante, ¿no? Los institutos estatales de vivienda, que fíjate que platicábamos fuera del aire, la necesidad de que en este proceso del colegio, y debieran hacerlo quienes vayan a llegar a gobernar y todo esto, hacer un mapeo de los que tenemos que ver con todos estos procesos urbanos, porque de repente el mapa ha cambiado, el mapa no puede ser, no podemos suponer que no es el mismo mapa de actores que había hace 10 años. No, por supuesto, no es el mismo mapa de actores que había hace un año. Claro. Está cambiando con el temblor, un dinamismo brutal, ¿no? Tiene que estar cambiando. Y creo que con los organismos de vivienda de cada uno de los estados es importantísimo la interacción, sí, porque la movilidad, tenemos que voltear a ver qué ha pasado en otras partes del mundo, y la movilidad lo que ha permitido en Europa, por ejemplo, es que poblaciones pequeñas se vuelvan refugios, ciudades dormitorio de las grandes ciudades, desahogando mucho de la movilidad en las ciudades, pero porque hay una red de trenes muy eficientes y muy rápidos que aquí no tenemos ni por asomo. Con suerte tendremos el primero en algunos meses, no está ni planeado, hombre. No está planeado. Entonces eso le genera una presión brutal a las ciudades, a las áreas metropolitanas de lo que ya existe, porque la gente tiene que estar ahí o lo más cerca posible a ahí, y entonces empiezan a invadirse terrenos, empieza a construirse irregularmente con un costo altísimo para la sociedad. Sí, este tema de hacer un mapeo va a ser muy importante, por eso mañana son las elecciones en la sede del Colegio de Arquitectos, desde las 8, desde tempranito, ¿no? Bueno, estaremos ahí desde las 8 de la mañana invitando a desayunar a quienes quieran acompañarnos, y las urnas se abren a las 9 de la mañana. Venga, muy bien, y todo el día. Y estarán abiertas hasta las 21 horas en punto. Vaya. Que se cerrarán para hacer el conteo antes de que se nos duerman nuestros amigos del Consejo Electoral, y poder tener resultados 10, 11, 12 de la noche. Bien importante, porque va a llegar el nuevo presidente del colegio en un momento clave, donde, por ejemplo, la candidata puntera a gobernar la Ciudad de México ya habló de que en caso de que ella ganara, su plan de vivienda es hacer 100,000 viviendas durante su administración, pero todos a través del INPI. Sería muy importante que el Colegio de Arquitectos se ponga a ver los cómos. ¿Y dónde es? Sí, por eso, todos los cómo. ¿Sí? O sea, para quién se van a hacer, dónde se van a hacer, en qué modalidades, qué formatos, profundizar, porque no está mal plantear los objetivos. Toca a los expertos, que es el caso, pues ahora que se analiza el aeropuerto con la pena para todos los que no son profesionales de esto, pero sí hay gente que está más capacitada, igual para los temas urbanos, igual por los temas de vivienda. Absolutamente. Y aparte, ahorita estamos en la época en que prometer no empobrece. No, el dar es lo que aniquila, diría mi abuela. Sí, entonces ahorita decir voy a hacer 100,000 viviendas, está bien. Si vas a prometer, promete 200. Da lo mismo. Falta ver, ahora sí, ya con la planeación de expertos, con el urbanismo, con los arquitectos, dónde y cómo y financiadas por quién, ¿no? Sí, claro, entonces es importante, entonces, pues nos vas a perdonar que estemos mañana muy al pendiente a lo largo del día, evidentemente no desde Centro Urbano Radio, porque no es día de transmisión, pero sí a través de todas las plataformas de Centro Urbano, evidentemente en nuestras redes sociales estaremos diciendo, esperemos estar el momento en que digan que tuviste un resultado favorable, porque estamos seguros de que eso va a ayudar mucho para que el gremio de la arquitectura tenga un papel importante en construir una mejor ciudad y que esa ciudad catapulte al país y de veras con cosas como ahora que se habla que si el aeropuerto es una obra que impulsa la competitividad, no sé si el aeropuerto, lo que sí sé es que la generación de desarrollo urbano, arquitectura e infraestructura bien hechos sí catapultan el país. Hanna, desde luego, llegué justo a tiempo. Sí, justo a tiempo. Vamos ahora a escuchar el reportaje, y tienen reportaje sobre los estados más poblados de la República Mexicana, entonces vamos a verlo. Venga. ¿Quieres recibir en tu celular las noticias más importantes de los sectores vivienda, inmobiliario, arquitectura, urbanismo y construcción? Centro Urbano tiene un nuevo servicio informativo para ti. ¡Alerta
Envíanos de WhatsApp. Es muy fácil. Envíanos un mensaje vía WhatsApp al 55 60 24 02 67 y te agregaremos a nuestra comunidad de alertas. Este servicio no tiene costo y al momento empezarás a recibir la información más oportuna. ¡Suscríbete! Recuerda, 55 60 24 02 67. A continuación, escucha el reportaje con Centro Urbano. Los estados más poblados de México. Hasta 2016, México registraba una población total de 127.5 millones de habitantes. Luego de la última revisión de las Naciones Unidas sobre las proyecciones de la población mundial, publicada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales en junio de 2017, resaltó que para 2030 aumentará a 147 millones y para 2050 a 164 millones de habitantes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los 5 estados más poblados en el país son 5. Puebla, en 2015 registró 6.168.889 habitantes en un territorio de 34.306 kilómetros cuadrados. 72% de esta población vivía en ciudades. 4. Jalisco. A mediados de 2017 registró una población de 8.110.943 habitantes, con 88% de ellos en localidades urbanas. El estado tiene una superficie de 78.588 kilómetros cuadrados. 3. Veracruz. En 2015 contaba con 8.112.505 habitantes, de los cuales 61% habitaba en zonas urbanas y 39% en rurales. 2. Ciudad de México, cuya superficie es de 1.495 kilómetros cuadrados, registró una población de 8.918.653 personas, de las cuales 99.5% se encontraba en poblaciones urbanas. En primer lugar, como la entidad más poblada, es el Estado de México, que en sus 22.499.95 kilómetros cuadrados albergó durante el mismo año a 16.187.608 habitantes, 87% de ellos en zonas urbanas. Según datos de proyecciones del Consejo Nacional de Población, se prevé que para mediados de 2018 su población llegue a los 17.604.619 habitantes. A continuación, escucha el reportaje con Centro Urbano. Los estados más poblados de México. Estamos de vuelta. Y bueno, Alfonso Penela. Entonces, claro, para mañana. Ya estamos preparados para que haya un proceso de elecciones en el Colegio de Arquitectos. ¿Cuántos candidatos hay a la presidencia? Somos 2 candidatos a la presidencia. La arquitecta Susana Miranda Ruiz. También una gran profesional con muy buena experiencia. Una excelente persona, actualmente vicepresidente de Superación Profesional del actual Consejo Directivo, y su servidor Alfonso Penela, que soy vicepresidente de Acción Financiera del Consejo Directivo. Entonces, vaya, es una elección en muy buenos términos, en una armonía de un colegio que no va por candidatos de unidad, lo cual me parece una buena práctica, pero que tampoco es que haya un rompimiento y se pelea una fracción contra te presumo, y nos han felicitado y me da mucho gusto presumirlo. Creo que somos la campaña electoral del Colegio de Arquitectos más limpia de muchos años. Es posible. A mí me no ha tocado nos ver hemos peleado, algunas un poco más duritas. Sí, hace 2 años nos tocó un poco más de pataleo. Esta ha sido muy sensata y muy sana. Incluso hemos ido juntos a muchos eventos. Sí, nos ha tocado ver estos años de estar conviviendo que en cámaras empresariales se han agarrado toallazos también. Entonces no es fácil. Entonces lo mejor que le puede pasar en este momento al país es que los gremios estén unidos, sí, para que sepan cuál es la pelea. La pelea no es entre los arquitectos, la pelea es para unir a los arquitectos, para que los arquitectos aporten, para hacer que la arquitectura deje de ser ese activo de lujo que se ha convertido. Así es, tiene que volverse un algo que usemos todos los días, todos los mexicanos. Sí, claro, el hecho de pasearse de repente en la colonia, como tú decías, en alguna colonia, y que veas al cuate vestido de negro, sí, es el arquitecto. Pero ese edificio que bonito, pues ¿qué crees? Lo hizo un arquitecto. Sí. La remodelación del restaurante. Que tenemos que acostumbrarnos a que la arquitectura es algo más vivible.
accesible, ¿no? Nomás es un lugar que seguramente viven los ricos No. de México y disfrutan la arquitectura. La arquitectura debemos disfrutarla todos. Y la arquitectura más hermosa, y creo que la que más disfrutamos todos cuando salimos de paseo, es la vernácula. Sí, claro. Es esa arquitectura que está en los pueblos y que tenemos que revalorar. Y es ese todos los días. Nos da seguridad, nos da confort, nos da patrimonio, nos da todo lo que vivimos y todo lo que es valioso. Y con la cotidianidad, que ves, por ejemplo, el tema del arte, ¿no? Es bonito ir a un museo, pero también de repente es muy artístico ver el espacio público con alguna obra de arte urbano. Desde luego. O de repente es muy artístico ver una buena intervención. O sea, yo me parece de repente que ir caminando por la reconversión que hicieron en Madero para hacer la peatonal, en sí mismo es una, no sé si una obra de arte, pero sí una pieza. Pero es un paseo maravilloso. Es un paseo maravilloso. O ir a la Plaza de la República, o ir a la Plaza de la Bombilla, todas estas plazas de espacio público que se han reconvertido bajo la mano de un arquitecto talentoso, creo que son muy valiosas y nos aportan mucho en calidad de vida. Porque en la también hay que ciudad. entender eso, ni el arquitecto es necesariamente el arquistar, ¿no? O sea, No. qué bueno que tengamos referentes como Legorreta, como Norten, como qué bueno que los haya, pero qué bueno que la arquitectura sea más cotidiana y haya mucha gente haciendo arquitectura. Sí, vamos a tener rockstars siempre, son importantes, pero el arquitecto de mezclilla, de día a día, es muy, muy importante para la Y ciudad. retomar el que tú decías, el arquitecto de barrio. Sí. Tenemos en la línea a Marcos Bejarle. Querido Marcos, ¿cómo estás? Saludarte, Horacio, buenas tardes. Oye, querido Marcos, tú, como parte de Canadevi en Valle de México, de la Cámara de la Vivienda, pues seguramente tienes mucho que platicar de lo que está pasando en el sector en el Valle de México, y especialmente porque la semana pasada, después de que el anterior gobernador del estado, Erubiel Ávila, pareciera que no estuvo muy involucrado con la vivienda, como que hubo un cambio total de giro ahora con el nuevo gobernador, que pareciera que tiene mucha apertura a hacer de la vivienda un motor de desarrollo, ¿no? Tienes toda la razón. Bueno, debo decirte que de parte de ambos está mucho más involucrado el actual gobernador, pero también debo decir en estricto sentido que con el gobernador anterior también hubo bastante trabajo con la vivienda. Bueno, mira, tú que estás allá adentro seguramente estás muy al tanto de esto, que bueno, me da gusto oírlo, porque a fin de cuentas, pues el Estado de México, junto con la ciudad de la capital del país, pues concentra más del 20% de la población nacional. Entonces es muy importante crear zonas de desarrollo económico regional, obviamente zonas metropolitanas, y obviamente las viviendas que permiten que la gente viva y que todo funcione, ¿no? Y de hecho te voy a dar, y si me permites aprovechar tu espacio, para comunicarte. Hoy en la mañana casualmente tuve una reunión con los directivos de Santander para meter toda la carne al asador en Valle de México con los no afiliados, con los maestros mexiquenses y con toda la población no afiliada. La verdad, Santander está dando un gran ejemplo de salirse de su zona que normalmente los bancos trabajan para atender a la mitad de los mexicanos que no tienen seguridad social vía la Zonavis, Infonavit o Fobiste. Oye, pues qué buena noticia, porque a fin de cuentas, hoy que hemos platicado con varios amigos del sector, un punto de encuentro de todos es la imperante necesidad de atender a los no afiliados, que los no afiliados, ya lo han dicho varias de las gentes que nos han hecho el favor de platicar con nosotros, no estamos hablando de vendedor ambulante, estamos hablando de no afiliados a un trabajador que puede ser incluso un profesional independiente, que lo que sucede es que no es derechohabiente ni de Infonavit ni de ISSSTE, pero hay un mundo de gente en esa situación. Mira, el mejor ejemplo son los doctores y los abogados, son no afiliados. Los arquitectos, hermano, perdóname la cuenta, porque aquí estoy con Alfonso Penela y los arquitectos también jugamos en esa liga, ¿no? Y tienes también asalariados no afiliados. Sí. Y bueno, qué decirte de la industria turística, qué decirte de en varios estados, bueno, hablando del Estado de México, pues tenemos con los maestros mexiquenses ya una sinergia vía Santander muy sólida. Oye, pues muy bien, muy buena noticia. Ahora, ¿qué viene? Estamos en un parteaguas donde ya la candidata Claudia Sheinbaum, por ejemplo, hablaba de 100,000 viviendas para la Ciudad de México. Está el gobernador del Mazo hablando de más de 200,000 viviendas para el Estado de México. ¿Cómo percibes tú este momento? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes a gusto? ¿Te sientes animado, con confianza? ¿Cómo te sientes? Yo creo que viene un momento muy importante y muy bueno para la vivienda, Horacio. Si nos ponemos a ver los factores externos, realmente, bueno,
hay que tomarlos en cuenta, pero cuando vemos los resultados y el éxito de los proyectos ha estado más en lo que hacemos o dejamos de hacer que en los factores externos. Entonces yo creo que las condiciones están dadas para que sea un gran momento para la vivienda en Valle de México, y me atrevo a decirte que también a nivel nacional. Muy bien, querido Marcos Bejarle, pues un gusto como siempre de hablar contigo y te mando un abrazo, amigo. Igualmente un abrazo de regreso, Horacio, y saludos a todos. Pues muy bien, esto fue, y Alfonso, pues espero que mañana a estas horas estar hablando contigo y que estés contento y con retos, ¿no? Y espero que ya después, cuando se cierren las urnas y se haga el conteo, podamos hablar que tenemos un presidente, un colegio de arquitectos. El presidente es importante, pero lo importante es que haya un proyecto para que el colegio vaya junto de cara al futuro con tus vicepresidentes, que sumemos más gente para que esto pues, nos ayude a ser mejores ciudades. Eso que acaba de decir es fundamental. El presidente debe ser un líder que va facilitando cosas, pero lo importante es armar equipos de trabajo que realmente puedan reconstruir y reinventar un colegio de arquitectos a la medida. Sí, el punto es soltar a esos arquitectos veteranos que mencionabas que ya forman parte, soltar a los arquitectos jóvenes y que todos juntos tengamos objetivos razonablemente comunes, visiones razonablemente comunes, y ya con el rumbo fijo, pues a lo mejor será más fácil que todos rememos en el mismo sentido. Así es, teniendo claro a dónde vamos. Alfonso, pues muchísimas gracias como siempre, y mañana cuenta con que te voy a estar dando lata todo el día. Será un placer y te mantendré informado, Horacio. Muchas gracias. Muy bien. Hanna. Pues un placer estar aquí. Muchas gracias por haber venido al programa. A todos los que nos escucharon, nos vieron por la transmisión, recuerden visitar nuestras redes sociales en @centrourbano, en Facebook como Portal Centro Urbano, pues igual nuestro portal www.centrourbano.com. Muy bien, y en unos días estaremos en una presentación tanto del programa de tele como del libro nuevo que publicamos de urbanismo. Estén atentos, si les interesa asistir, comuníquense por redes sociales o por correo a Centro Urbano y les estaremos mandando su invitación con todo gusto. Pues hasta pronto, nos estamos viendo el próximo martes, aquí nos encontramos. Hasta luego. RadioTV.mx presentó